Les hemos convocado para presentarles un conjunto de medidas de lucha contra la corrupción política, medidas de prevención, de medidas de condena y, por supuesto, medidas también que favorezcan la persecución de los actos de corrupción política. No es una ocurrencia o una necesidad que surge por el escándalo cotidiano de todos los casos de corrupción, los detenidos, todas las cosas que conocemos. Esta reflexión la hicimos cuando hicimos el partido, e hicimos el diagnóstico de cuáles eran los problemas del país. Nacimos con un eje fundamental, que es la regeneración de la vida política y de la democracia, y todas estas medidas, insisto, han sido presentadas y rechazadas. O sea, que han sido presentadas y rechazadas. Algunos partidos políticos que hoy las presentan cosas similares a las que aquí aparecen, las presentan hoy porque no les queda otro remedio. Y en cada uno de los debates parlamentarios, y ustedes son testigos, todos ustedes son testigos de eso, hemos venido avisando. Hoy votan en contra porque no quieren hacerlo, y mañana lo harán porque no les quedará otro remedio. Seguirán pensando que no es necesario, pero no les quedará otro remedio, y lo harán porque no les queda otro remedio. Bueno, hoy ya estamos en esa situación en la que los partidos, los dos grandes fundamentalmente, en cantidad de ocasiones, por supuesto, ayudados por Izquierda Unida y siempre por los partidos nacionalistas, Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unió, siempre en el rechazo de las iniciativas, unidos los cuatro, y en muchas ocasiones también Izquierda Unida, hoy están presentando las iniciativas, insisto, porque no queda otro remedio, pero tampoco creen en ello. Y está demostrado por cómo se han comportado hasta el momento presente. Hemos dividido las medidas en dos categorías desde el punto de vista de la urgencia. Hay 7 medidas que consideramos medidas de emergencia democrática, que tendrían que estar aprobadas antes de que finalice este periodo de sesiones y, por tanto, operativas en enero del año 2015. Y un conjunto de medidas complementario de estas primeras hasta 21, si no recuerdo mal, 21 o 20, hasta 22, que debieran de estar aprobadas antes del final de la legislatura y, por tanto, también operativas antes del final de la legislatura. La primera de ellas, la que aparece en primer lugar, requiere una reforma de la Constitución. Requiere una reforma de 2 artículos de la Constitución, el 71.3 y el 102.1, que son los artículos que proclaman el aforamiento para los miembros del Gobierno, para los diputados y para los senadores, y también de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la que proclama el aforamiento para los jueces y magistrados. Bueno, la reforma de la Constitución, para cambiar el 135 de la Constitución, como saben ustedes, se hizo en 24 horas, en un despacho. No requiere esta reforma de la Constitución, no requiere referéndum, es de esos artículos que no necesitan referéndum para ser reformados, no requiere más que se pongan de acuerdo en hacerlo y que terminemos con los privilegios de los aforados, que somos todos nosotros. Hemos visto, el ministro, cuando todavía Gallardón era ministro, ya planteó la reducción del número de aforados. El Partido Socialista, después de haber votado reiteradamente en contra de nuestras iniciativas al respecto, también ha dicho que está dispuesto a rebajar el número de aforados, pero claro, si no cambiamos la Constitución, se rebaja el número de aforados que podemos rebajar, pero seguimos aforados los diputados y los senadores. Pues no, o sea, vamos a empezar por nosotros mismos. Cambiemos la Constitución. Luego hay muchos que dependen de los estatutos de autonomía, otras muchas instancias, pero nosotros podemos quitarnos el aforamiento a nosotros mismos. Y por eso planteamos una reforma de la Constitución exprés para que antes del 31 de diciembre dejemos de ser aforados. Solo cuando los ciudadanos vean que queremos ser tratados como todos ellos y responder ante un juez ordinario, que con la que está cayendo no buscamos sobreprotegernos, sino lo contrario, creerán que de verdad hemos recogido el mensaje y creerán que de verdad estamos dispuestos a cambiar las cosas. Hay básicamente cuatro tipos de medidas. Por uno están las relativas a la independencia de las instituciones, sobre la base de que uno de los principales problemas de España es que las instituciones no funcionan. Y eso yo creo que ya nadie tiene dudas de esta cuestión. Difícilmente se podrá combatir la corrupción si no hay una justicia independiente, si no hay unos supervisores independientes como el Banco de España, como la CNMV, como el Tribunal de Cuentas. Luego hay una segunda parte que tendría que ver con los privilegios de los políticos, que yo creo que es importante.
Y ahí pues incluimos medidas como por ejemplo la que comentaba Rosa del aforamiento como prioridad principal, otras como los indultos, como otro tipo de privilegios procesales igual menos conocidos pero también importantes como el derecho a declarar por escrito o el declarar en el propio despacho. Sobre todo, al final lo que transmiten es, o lo que provocan es más desafección en la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía ve que hay una justicia de dos velocidades, una justicia de los políticos, de los cargos públicos, de los altos cargos y una justicia del ciudadano común. Hay otro que también es importante relacionado con los medios y recursos de la justicia. Y ahí, bueno, pues nosotros proponemos medidas, dotaciones extraordinarias de fondos tanto a la Fiscalía Anticorrupción, al Tribunal de Cuentas y a la Audiencia Nacional. Creo que es importante reforzar el papel de la Audiencia Nacional hoy en día como órgano judicial deslocalizado y especializado en lucha contra la corrupción. La Audiencia Nacional ha sufrido una especie de proceso de reconversión industrial desde lucha contra el terrorismo a la persecución de la delincuencia económica y de la corrupción política, pero obviamente son dos realidades y dos muy distintas, no tienen nada que ver, y lo que hay que hacer ahora mismo es reforzar la Audiencia Nacional, crear nuevos juzgados centrales de instrucción, que tengan más medios, recursos humanos, materiales. Y luego habría un cuarto apartado que son reformas legislativas, ¿no? que también son importantes, algunas llevamos pidiéndolas diría años, por lo menos en esta legislatura muchas de estas medidas las hemos defendido 4 y 5 veces con el voto en contra, como decía Rosa, de todos los partidos, y entre ellas está pues sobre todo el delito de financiación ilegal de los partidos políticos, que a pesar de que algunos altos dirigentes de partidos dicen que ya está en vigor, no es verdad, no está en vigor, y de hecho han votado en contra cuando han tenido oportunidad. Está el delito de enriquecimiento ilícito, y están otras medidas legislativas que también son importantes, pero desgraciadamente en España cuando hay un problema todo se intenta solucionar a base de reformas legislativas, que son importantes pero que no van al núcleo del problema, y el núcleo del problema, pues ya como decía, está más bien en la independencia de las instituciones, está en la supresión de los privilegios y sobre todo en los recursos para la justicia, ¿no? Para que se puedan investigar los casos de corrupción y los asuntos no prescriban.